Por lo tanto, a través de lo que se puede definir sobre Tartaria, bien podría haber sido el Imperio Otomano, un imperio que fue de una larga duración. Luego vino el descubrimiento de América, vino el Renacimiento, vino la Revolución Industrial. Dicho imperio, en el apogeo de su reinado, unos 600 años, destacaron en arquitectura, ciencia, medicina, arte, etc. Sin embargo, hay descripciones conflictivas de los tártaros que la asemejan a este imperio. En América existe una descripción relativamente opuesta, relacionada al canibalismo y a salvajes supersticiosos. Sin embargo, por improbable que parezca, puede ser que las dos descripciones sean precisas. Tartaria es un área muy grande. Podemos pensar que los tártaros más avanzados hayan sido los aventureros, los exploradores, los pioneros y pobladores de América, y que los salvajes en realidad fueran los pueblos empapados en caballos que fueron fácilmente conquistados. Hablando de los tártaros que se encontraban en las estepas rusas, siberianas, asiáticas. Y si hablamos de que Tartaria pudo haber sufrido algún tipo de cataclismo climático, no es tan descabellado pensar en que incluso estos tártaros nobles hayan vuelto al salvajismo, como haría cualquier persona en una situación de supervivencia. Sin embargo, la Tartaria de los Estados Unidos, en comparación con los nativos americanos, es muy dispar. La bandera de Tartaria tenía una reputación muy grande en el pasado. Varias publicaciones enumeran al país entre todas las banderas. Publicaciones fechadas alrededor de 1865. Y para agregar algo de credibilidad, o quitarle algo entre paréntesis a la historia, a continuación puedes encontrar un extracto del documento de la CIA desclasificado en 1998 y creado en 1957. Tenemos también ciertos estereotipos relacionados con apariencias y creo que estamos muy lejos. Si olvidamos que Tartaria era multirreligiosa, multicultural, ¿qué aspecto tenían líderes como Genghis Khan, Batu Khan, Timur? Esta sería la apariencia que se les atribuye hoy en día, y así es como los libros de los siglos XV, XVIII vieron a estos personajes como Genghis Khan con su esposa, Timur. Aparentemente en Turquía tenemos algunas representaciones sobre Batu Khan. Sinceramente que no se parece en nada en lo que me enseñaron en la escuela. Tartaria tenía su propio idioma, bandera, escudo, su propio emperador, por supuesto su propia gente. Los reyes de Tartaria, una genealogía de los antiguos emperadores tártaros, tipos de vestimentas para el pueblo de Tartaria, bandera y escudo de Tartaria, representados por un búho, y la bandera del emperador contenía un grifo sobre un fondo amarillo. Sería bueno mencionar que en la tabla de las banderas británicas de 1783 hay 3 banderas diferentes enumeradas como bandera del zar de Moscú. También hay una bandera imperial de Rusia y varias banderas navales, todas ellas precedidas por una bandera del virrey de Tartaria. Virrey es un funcionario real que gobierna un país, colonia, ciudad, provincia o estado subnacional en nombre y como representante del monarca del territorio. Nuestra historia oficial probablemente dirá que fue el zar de Rusia quien nombra a un virrey de Moscú, pero dudo de eso. ¿Por qué la bandera del virrey de Moscú se coloca antes que cualquier otra bandera rusa? ¿Podría ser que el virrey de Moscú fuera superior a su zar y estuviera supervisando cómo se dirigía esta posesión tártara?
Recordarán la invasión de Napoleón en 1812 supuestamente a Rusia, pero atacando Moscú cuando la capital es San Petersburgo. Se cree que realmente atacaron a Tartaria. Existe una opinión creciente en Rusia de que la invasión francesa se desarrolló de acuerdo con un escenario diferente, en el que el zar Alejandro I y Napoleón estaban del mismo lado. Juntos lucharon contra Tartaria, esencialmente Francia, y San Petersburgo contra Moscú, Tartaria. Y hay una fuerte evidencia circunstancial para apoyar tal teoría. San Petersburgo fue la capital de Rusia, sin embargo, Napoleón eligió atacar Moscú. ¿Por qué? Parece que en 1912, un siglo después de ese 1812, había un recuerdo totalmente diferente. ¿O de qué otra manera podrías explicar las medallas conmemorativas en 1912 en honor a Napoleón? Y en concreto, el de Alejandro I y Napoleón en la misma medalla, con la frase: la fuerza es la unidad, voluntad de Dios, firmeza de la realeza, el amor del pueblo a la patria. Tenemos también este extraño caso de la similitud entre uniformes rusos y franceses. Hay más uniformes diferentes involucrados, pero la idea permanece. Ridículamente similares, cómo luchaban en la oscuridad. Lo mismo pasa en América. Recuerden que ese 1812 es una fecha clave a nivel mundial. Tenemos las independencias en toda América. Hubo un activo de combate adicional oficialmente disponible para los rusos en la guerra de 1812 y esa fue la milicia. Parece que esta llamada milicia era en realidad el ejército de Tartaria que luchaba contra Napoleón y Alejandro I. La nobleza rusa de San Petersburgo hablaba francés hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. La explicación general fue que era la tendencia del tiempo y la moda, aunque podrás encontrar múltiples opiniones al respecto. Siguiendo la misma lógica, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia deberían haber elegido a Alemania después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Los fanáticos del siglo XIX estaban totalmente interesados en un supuesto romance entre Napoleón y Alejandro. Tenemos la parte de Tartaria americana, indicadores como historias de Tartaria también presentes en Norteamérica. Obviamente no relatos históricos oficiales, pero hay algunos fragmentos de información que sugieren algo así, como el rey tártaro Tartarrats del siglo XVI gobernando Quivira, un gobernante tártaro. ¿Cuál sería el propósito de engañar a generaciones de personas? Parece que hay algo profundamente o tremendamente grave escondido en nuestra historia reciente. Hay un hombre llamado Anatoly Fomenko, matemático y estadista. Sostiene que hay 1000 años agregados a la historia, y esto debido a que ha encontrado paralelos entre diferentes civilizaciones separadas por miles de años, lo que le hace pensar en un tiempo agregado, aproximadamente 1000 años.